En esta segunda parte estudiaremos la ecuación de Bernoulli y analizaremos sus consecuencias teóricas. Dejamos para la tercera parte la realización de ejercicios que sirvan como ejemplo de resolución. La ecuación de continuidad permite relacionar velocidades entre dos puntos de un fluido. Ahora estudiaremos la ecuación de Bernoulli, que nos permitirá relacionar presiones, velocidades y altura entre dos puntos del fluido. Para ir comprendiendo algunas ideas, trataremos de determinar en tres situaciones distintas dónde hay mayor presión, en el lugar 1 o en el 2. En el primer caso, un líquido ideal fluye por un caño de sección uniforme. Como la sección no cambia, entonces la velocidad tampoco. La pregunta que nos hacemos es ¿dónde hay mayor presión? ¿En 1 o en 2? Prestemos atención solo a la porción de líquido que se muestra en la figura y analicemos qué fuerzas externas actúan sobre ella. El líquido que está a su izquierda empuja a la porción hacia la derecha, mientras que el líquido que está a la derecha se resiste a ser empujado y le hace una fuerza a nuestra porción hacia la izquierda. ¿La presión será mayor en 1 para mover el líquido? La respuesta es no. El fluido es ideal, se mueve a velocidad constante, y como no hay fuerzas viscosas que lo frenen, no hace falta que exista una fuerza neta hacia la derecha. Se mueve por inercia. Y no va a importar si el flujo es hacia la derecha o hacia la izquierda. Da exactamente lo mismo. En el segundo caso, la velocidad tampoco cambia. Pero ahora nos damos cuenta de que vamos a tener que empujar para que el líquido suba. O visto desde el punto de vista energético, vamos a tener que hacer un trabajo positivo para que el líquido aumente su energía mecánica, porque aumenta la energía potencial. La presión sigue siendo mayor abajo aunque el fluido descienda. Trate de justificarlo usted. En el tercer caso, la sección disminuye. Entonces la velocidad aumenta. La respuesta intuitiva suele ser que la presión es mayor donde el tubo es más fino, pero esto es incorrecto. El fluido gana energía cinética de 1 a 2. En consecuencia, debe existir un trabajo positivo, algo debe empujar, por lo que la presión en 1 tiene que ser mayor que en 2. P1 sigue siendo mayor que P2, aunque el líquido fluya en sentido contrario. Pensarlo. Quiero hacerles notar que la presión disminuye cuando la velocidad aumenta. Esto lo veremos ahora en muchos ejemplos. La ecuación de Bernoulli produce un poco de miedo, pero después de usarla en muchos ejemplos no resultará tan difícil. Además la podemos tener anotada en un machete o chuleta, como le dicen en Venezuela y en España. La ecuación de continuidad permite relacionar velocidades entre dos puntos de un fluido. Ahora, con la ecuación de Bernoulli, vamos a poder hallar la presión en un punto, conociendo la velocidad, la altura del fluido, y siempre y cuando tengamos datos en otro punto. Es sólo válida para fluidos ideales en estado estacionario, y se cumple a lo largo de una línea de corriente. Una línea de corriente es la trayectoria que seguiría un corchito de un punto a otro. Si el fluido es irrotacional, Bernoulli resulta válida en todo el fluido. Para nosotros, el fluido siempre será irrotacional, así que podemos usarla de cualquier punto a cualquier otro. Podemos deducir esta ecuación planteando que el trabajo de las fuerzas no conservativas produce una variación de la energía mecánica del fluido. La demostración la veremos en la página siguiente, pero no nos detendremos mucho en ella. En el ejemplo de la figura, se esquematiza un tubo que sube una cierta altura, ganando el líquido energía potencial. Además el tubo se afina, entonces la velocidad en el punto 2 es mayor que en el punto 1, por lo que podemos afirmar que el fluido también gana energía cinética. Esto quiere decir que una porción del líquido que inicialmente estuviera en la posición 1 aumentaría su energía mecánica al llegar a la posición 2. Las presiones son las responsables de empujar y hacer el trabajo para que en este ejemplo aumente la energía mecánica. Si analizamos solo una porción del fluido entre los puntos 1 y 2, vemos que la masa de agua es empujada por la presión 1, lo que representa un trabajo positivo, pero es resistida por la presión 2 que le hace el resto del líquido que está a la derecha.
que es un trabajo negativo. Entonces, en este ejemplo, para que la porción del fluido gane energía mecánica, la presión 1 debe ser mayor que la 2. Si tuviéramos que hacer un análisis energético en cada ejemplo, entraríamos en crisis muy rápidamente. Por eso nos va a resultar más simple usar la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la suma de la presión más la energía potencial por unidad de volumen más la energía cinética por unidad de volumen se mantiene constante entre dos puntos del fluido a lo largo de una línea de corriente. Es importante destacar que cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli está asociado a una energía o trabajo por unidad de volumen, que se mide en joules sobre metro cúbico, que resulta igual a Pascal. O sea que cada uno de los términos que aparecen en la ecuación de Bernoulli se mide en pascales. Por último, quiero destacar que en la ecuación de Bernoulli y en todos los ejemplos que veremos después, siempre la gravedad G es en módulo, independientemente del sistema de coordenadas que tomemos. La demostración es optativa. Solo diremos que la ecuación de Bernoulli nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúa sobre una porción del fluido es igual a la variación de la energía mecánica. Finalmente se divide por el volumen de la porción del líquido considerado, por lo que todos los términos tienen unidades de energía sobre metro cúbico, que da como resultado Pascal. Ya analizamos este ejemplo y concluimos que en uno la presión es mayor, pero ahora queremos demostrarlo a partir de la ecuación de Bernoulli. A partir de la ecuación de continuidad, comprobamos que la velocidad no cambia, ya que no varía la sección. Planteamos la ecuación de Bernoulli para poder sacar conclusiones sobre las presiones. Los términos cinéticos se simplifican, ya que B1 es igual a B2. Tomamos el cero de altura en el punto 1, por lo tanto Z1 es igual a 0. Como esperábamos, obtenemos que la presión en 1 es mayor. Queremos saber dónde el fluido está a mayor presión. Nuestra intuición nos hace pensar que es en el punto 2, pero ya veremos que esto es incorrecto. Este ejemplo es idéntico al que resolvimos cuando estudiamos la ecuación de continuidad. Allí vimos que la velocidad se cuadriplicaba cuando el radio del tubo disminuía a la mitad. Para entender qué pasa con las presiones, debemos plantear la ecuación de Bernoulli. Elegimos la altura 0 sobre el eje del tubo, entonces ambas alturas valen 0. Sin hacer cuentas, vemos que como del lado derecho de la ecuación de Bernoulli la velocidad es más grande, para que se mantenga la igualdad, la presión del lado izquierdo debe ser la mayor. Contra nuestra intuición, la presión disminuye cuando la velocidad aumenta. Si lo pensamos desde el punto de vista energético, vemos que la energía cinética aumentó de 1 a 2, por lo que la presión 1 debe ser mayor que la 2. Aunque el aire claramente no es incompresible, igual podemos comprender algunos fenómenos simples que quizás antes atribuíamos a la presencia de ectoplasma maligno, con la idea simple de que a mayor velocidad del fluido, menor es su presión. ¿Cómo sabe el calefón que abrimos la canilla caliente? Si desarma su calefón, no lo haga si no sabe, verá una especie de plato metálico con tornillos. Adentro hay un diafragma de goma que debe cambiarse cuando el calefón no enciende. Cuando circula el agua, baja la presión, se mueve el diafragma y acciona un mecanismo que abre la válvula que lleva el gas a los quemadores. Le propongo que doble una hoja de papel por la mitad y sople en el medio.
¿Qué es lo que espera que pase? ¿Que se abra o que se cierre? Haga usted la experiencia y trate de explicar el resultado. Acá vemos a mi hijo Fede fabricándose una aspiradora con un secador de pelo. Preste atención a la pelotita de telgopor que está sobre la mesa, que es aspirada y sale volando por arriba. Trate de explicar el fenómeno. ¿Y si dónde Acá está mi hija Gaby divirtiéndose con una pelotita de telgopor. Esto ya es un poquito más complicado de explicar porque hace falta viscosidad. Pero bueno, intente hacerlo. Aquí mostramos muchos ejemplos donde entra en acción la ecuación de Bernoulli. Trate de explicarlos a todos. Como ejemplo les cuento que en un carburador de auto la presión del aire disminuye cuando pasa por un estrangulamiento, la nafta sube, se vaporiza y se mezcla con la corriente de aire. Otro ejemplo es la fuerza de sustentación en un avión. Se explica por una menor presión en la parte superior del ala, debido a su diseño aerodinámico. Nos detenemos brevemente y en una tercera parte vamos a ver ejercicios de aplicación.